Y la palabra de Dios nos dice en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 1 al 5. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelero, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, y en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de los cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Queremos hablar sobre el arca del testimonio. En el libro de Éxodo, capítulo 25, hasta el capítulo 37, encontramos todo el detalle de lo que era el lugar del tabernáculo, donde se reunía el pueblo para adorar a Dios. Cuando leemos este libro, todo el libro aún de Levíticos, allí encontramos el tabernáculo, su mobiliario, todo es una representación de Jesús y tipos, su sacrificio, su ofrenda por la salvación de todo el mundo. De tal manera que con los detalles más pequeños y las cosas más pequeñas, todas eran tipológicas. De tal modo que el Antiguo Testamento está lleno de tipos, sombras de lo que había de ser realidad. Y por eso el apóstol Pablo escribía que todo era sombra. Lamentablemente muchos se han quedado en la sombra y no han ido a la realidad. Pero qué bueno es cuando entendemos allá y tenemos mensajes que son progresivos. Los empezamos en el Antiguo Testamento y venimos a ver su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Ahí encontramos el arca, la famosa el arca del testimonio. Era de madera por fuera, significaba frágil, de oro por dentro, significando su realeza. Allí estaba la presencia del Señor. El arca era un tipo del cuerpo de Jesús, tan humano como todos los hombres. Así se veía por fuera, pero dentro de él estaba la plenitud de la deidad. Jesús no solamente era divino, sino también en él estaba la plenitud de la deidad. Es lamentable cuando nosotros ahora encontramos a personas diciendo que deidad y divinidad son iguales. Aún hasta el diccionario así lo dice, pero no es cierto. La deidad es lo absoluto de Dios. Divinidad es compartida, es decir, Dios comparte su divinidad con los creyentes al llenarlos con el Espíritu Santo. Así nos dice el apóstol Pedro en su carta. Somos participantes de la naturaleza divina, de tal manera que nosotros participamos de esa divinidad cuando somos llenos de la presencia del Espíritu Santo. Pero nunca podemos ser participantes de la deidad, que solamente es lo sólido y concreto de Dios. En el lugar santísimo estaba un trono, debajo estaba el arca. Esa arca se llama el arca del testimonio porque contiene tres cosas importantes. Primero, las tablas de la ley. Recuerde que Moisés airadamente quebró las tablas originales cuando descendió del monte Sinaí y encontró al pueblo sumido en una profunda idolatría, pecado mortal realmente. Habían hecho al dios que adoraban los egipcios, al dios Baco, un buey de oro. Bajo presión, Aarón se los dibujó y se los hizo, y ellos están ahora locos adorando a ese Dios que los ha sacado de Egipto. Viendo visto que allí Aarón hizo el molde, fundió el oro y le salió ese buey de oro. Pero con todo y eso, estaban adorándole. Moisés, cuando desciende del monte, él quebró las tablas de la ley, significando así que el pueblo ya había quebrantado la ley antes aún que se le diera. Estas tablas se quedaron como testimonio contra ellos dentro de ese arca.
para que ellos notaran que habían rechazado la perfecta ley divina de Dios. El testimonio, el rechazo a esa perfecta ley divina, ley moral, la ley teológica, las 2 tablas, que por eso está en 2 tablas. Una tabla tenía 4 mandamientos que son de tipo teológico, 4 mandamientos que pertenecen solo a Dios, y 6 mandamientos que son de tipo moral, es decir, donde está la conducta del ser humano con el ser humano. Pero el pueblo ya lo había quebrantado, entonces allí quedó como testimonio del rechazo total de lo que el pueblo hace hacia Dios. También se encontraba el maná en el arca. En segundo lugar había una vasija con maná en el arca. Esta fue colocada allí después que la gente se quejó sobre este alimento celestial que Dios les estaba dando y les había provisto. Note ustedes que ese pan caía todos los días del cielo y la gente iba a recogerlo sin más trabajo que solamente a recogerlo para tener la comida todo el día. Y aún así estaban protestando, estaban cansados, aburridos, cansados de ir a recoger comida, imagínense, sin trabajar, sin nada. Dios hizo que pusieran esta vasija con maná dentro, a fin de mostrar que el hombre rechazó la provisión de Dios para sus necesidades diarias. Maná fue el que cayó del cielo, fue el sustento que Dios le dio a su pueblo hambriento. Jesús dijo que Él es el pan que descendió del cielo, de manera que ese maná que caía del cielo era un tipo y símbolo de Jesús. Jesús es el verdadero pan que descendió del cielo. También estaba la vara de Aarón. En tercer lugar estaba la vara de Aarón, que milagrosamente reverdeció. Esto había ocurrido cuando un pueblo rebelde se trató de destruir la autoridad y la dirección que Dios había dado a Moisés y a Aarón. La vara de Aarón reverdeció, entonces Dios dio orden de poner esta vara dentro del arca como un testimonio de que el hombre rechazó el liderazgo y lo establecido por Dios para que ellos pudieran hacer su propia autoridad. Esta vara era tipo de Jesús, muerto, pero resucitado y con fruto a los 3 días. Levantó fruto. Todo este pueblo, ahora vemos cómo ellos tienen que aprender de nuevo lo que Dios está haciendo. Jesús es el cumplimiento de la ley. Él es la palabra hablada. Él es la palabra escrita y Él es la palabra viviente. Él es el maná, nuestro sustento. Él es aquella vara reverdecida y con fruto. Todas las inquietudes y ansiedades, ponlas a los pies de Jesús, como el Dios Todopoderoso, que Él lo hará y Él responderá a tu necesidad. Tablas de la ley. Estas tablas de la ley dentro del arca nos enseña a Jesús como depositario de la palabra de Dios. Él es la verdadera interpretación de la ley. Jesús es la palabra misma de Dios. Él es el verbo viviente. Por tanto, Jesús al llegar al sacrificio, Él dijo era necesario que en mí se cumpliese la ley, los profetas y los salmos. Todo estaba dicho de Él. Moisés de mí escribió, de tal manera que lo que la ley dice, habla de Jesús. Lo que los profetas dicen, hablando de Jesús. Los salmos, tanto en oraciones como cantos, todos señalan a Jesús. El hecho completo de Dios. Cuando vemos ese rechazo que da el pueblo hacia Dios, estos 3 artículos reunidos eran símbolo del completo rechazo que el hombre hizo hacia Dios. No puede haber un rechazo más decisivo que dar a conocer que se rechaza la ley moral que Él había establecido. Y por eso mismo es que vemos ahora que los seres humanos no se respetan. ¿Por qué? Simplemente han rechazado esa ley moral. La intención divina de proporcionar lo necesario para el diario sustento
y los líderes que Él ha establecido. Por lo tanto, estos símbolos fueron colocados en el arca como testimonio continuo del juicio de Dios, como ese testimonio del hecho de que el hombre es pecador y merece el justo juicio de Dios. Dios en Jesús lo hizo. Todo resta que el hombre y la mujer, de toda edad, de todo rango social, vengan, reconozcan a Jesús como el único Dios y Salvador. No es asunto simplemente de llegar a una congregación, sentarse allí y estar un tiempo y luego después de la asistencia ser reconocido ya como un miembro. Ni es asunto de levantar una mano y decir yo acepto a Jesús como mi único y suficiente Salvador y ya está todo. No es cierto. Hay pasos decisivos que hacer. La persona tiene que renunciar aún hasta a sí mismo de todo lo que es, de lo que tiene, de lo que cree, para llenarse de Dios y vivir para Dios, ser bautizado en el nombre de Jesús para remisión de sus pecados cometidos y poder entrar en comunión con Dios. Esto no es para ser miembro de una congregación, esto es para ser miembro del cuerpo de Jesús. Si usted se niega a ser bautizado en el nombre de Jesús, significa que usted no quiere llevar su nombre. Y si la iglesia es la esposa de Jesús, entonces ¿cómo es posible que se niegue a llevar su nombre? Entonces tiene que llevar su nombre. De tal manera que el bautismo en el nombre de Jesús es para ser miembros de su cuerpo. Todos los miembros de su cuerpo, amigo, hermano, responden a su nombre. Cualquiera que vea hasta un dedo de su mano, este es el dedo del hermano fulano, le menciona el nombre. Hasta la ropa que usted vista abarca su nombre. Sus zapatos abarcan su nombre. Entonces la iglesia del Señor tiene que ser del nombre. Si no son del nombre, no son parte de esa iglesia verdadera. De tal manera que no es asunto solamente de arrimarse, es asunto de ser injertado en el cuerpo del Señor. Y la única forma es bajando y ser bautizado en su santo nombre. De esa manera encontramos que la gente muchas veces proclama fe. Yo tengo fe, yo creo. Y cuando decimos, entonces está listo para ser bautizado, no, es que esa es cosa seria. Eso ya no hay que pensarlo bastante. ¿Dónde está esa fe entonces? Es una fe falsa. La fe nos invita a que tenemos que entrar en el plan de obediencia. Fe sin obediencia es la rebeldía más grande que existe. De tal manera que si usted cree, entonces obedezca a lo que dice la palabra de Dios. Si solamente cree y no obedece, no es mejor que el diablo. Así es lo mismo. Entonces decida hoy, arrepentimiento, bautismo en el nombre de Jesús, recibe el don del Espíritu Santo y persevere en el camino del Señor todos los días de su vida. Y testifique, Jesús